¿Sabías que existe una profecía antigua que predijo exactamente el extraño silencio que estamos viviendo en el cielo ahora mismo? Lo que vas a descubrir en este pergamino perdido va a cambiar completamente tu forma de ver las señales de los tiempos finales. En marzo de 2019, en las profundidades polvorientas de una cueva inexplorada cerca de Qumrán, el arqueólogo mexicano Dr. Carlos Mendoza hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión de las profecías bíblicas. Mientras examinaba fragmentos de cerámica en lo que parecía ser una cámara sellada durante milenios, sus manos tocaron algo que no debería estar allí. Un pergamino perfectamente preservado, envuelto en lino fino y protegido por una vasija de barro que había resistido el paso de los siglos. El doctor Mendoza, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en textos antiguos, inmediatamente reconoció que estaba ante algo extraordinario. El pergamino, escrito en arameo con trazos de una elegancia que sugería la mano de un escriba experto, contenía un texto profético que no aparece en ninguna de las escrituras conocidas. Pero lo más impactante no era su antigüedad, sino su contenido. Una descripción detallada de un periodo de silencio celestial que precedería a los eventos finales de la historia humana. La traducción inicial, realizada en colaboración con la teóloga colombiana Arapianwe, María Esperanza Vázquez, reveló pasajes que hicieron temblar las manos de ambos eruditos. El texto describía con precisión escalofriante un tiempo en el que los cielos guardarían silencio por el espacio de media hora, un periodo durante el cual las oraciones parecerían no ser escuchadas. Los milagros cesarían temporalmente y una sensación de abandono divino se apoderaría de los corazones de los creyentes. Lo que más perturbó a los investigadores fue la descripción de las señales que acompañarían este silencio celestial. El pergamino hablaba de grandes luminarias que se apagarían sin explicación, de sonidos celestiales que ya no se escucharían en los santuarios y de una quietud sobrenatural que descendería sobre los lugares santos. Estas descripciones coincidían de manera inquietante con reportes recientes de fenómenos inexplicables en iglesias y catedrales de toda Latinoamérica. El texto, que los expertos dataron aproximadamente entre los años 150 después de Cristo, parecía haber sido escrito por alguien con profundo conocimiento de las tradiciones apocalípticas judías y cristianas primitivas. Sin embargo, contenía elementos únicos que no se encuentran en ningún otro documento de la época. Los símbolos celestiales descritos en el pergamino incluían representaciones de constelaciones específicas, posiciones lunares y alineaciones planetarias que, según los cálculos astronómicos modernos, corresponden precisamente con eventos celestes ocurridos en los últimos 5 años. La doctora Vázquez, quien había dedicado más de 2 décadas al estudio de textos apocalípticos en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, confesó que nunca había encontrado un documento que conectara de manera tan precisa las profecías bíblicas con eventos astronómicos verificables. Es como si el autor hubiera tenido acceso a un calendario celestial que nosotros apenas estamos comenzando a comprender, declaró en una entrevista exclusiva desde Bogotá. El pergamino también contenía referencias específicas a tierras del sur del gran continente, descripciones geográficas que los expertos interpretaron como referencias a América Latina. Hablaba de naciones donde el sol naciente traería tanto bendición como tribulación y de pueblos de sangre mezclada que serían llamados a ser testigos en los días del gran silencio. Estas referencias resultaban especialmente significativas, considerando que el documento fue escrito más de 1000 años antes del descubrimiento de América. Pero quizás lo más perturbador del pergamino era su descripción del propósito del silencio celestial. Según el texto, este periodo de aparente abandono divino no sería una señal de ira, sino de preparación. En el silencio, los corazones aprenderán a escuchar, decía una de las líneas más enigmáticas. Cuando las voces celestiales cesen,
Las voces del Espíritu hablarán con mayor claridad a aquellos que tengan oídos para escuchar. El documento describía rituales específicos de preparación espiritual, incluyendo ayunos prolongados, vigilias nocturnas y una forma particular de oración contemplativa que el texto denominaba la oración del corazón silencioso. Estas prácticas, notablemente similares a tradiciones místicas que se desarrollaron independientemente en monasterios latinoamericanos durante el período colonial, sugerían una conexión espiritual que trascendía las barreras del tiempo y el espacio. Los símbolos encontrados en los márgenes del pergamino presentaban otra capa de misterio. Jeroglíficos que combinaban elementos hebreos, arameos y lo que parecían ser caracteres de origen desconocido, formaban patrones que, cuando se analizaron con software de reconocimiento moderno, revelaron secuencias matemáticas relacionadas con ciclos lunares y movimientos planetarios. El doctor Mendoza trabajó durante meses con astrónomos de la Universidad de Chile para descifrar estas secuencias, descubriendo que apuntaban hacia fechas específicas en nuestro calendario actual. La autenticidad del pergamino fue verificada mediante múltiples pruebas de carbono 14, análisis de tinta y estudios paleográficos realizados en laboratorios de México, Colombia y España. Todos los resultados confirmaron tanto la antigüedad del documento como la autenticidad de sus materiales. Sin embargo, lo que más inquietó a los científicos fue el estado de preservación excepcional del pergamino, como si hubiera sido protegido por fuerzas más allá de la explicación natural. Hoy, mientras el mundo atraviesa una época de aparente silencio divino, mientras las oraciones parecen perderse en el vacío y los cielos permanecen mudos ante nuestras súplicas, el pergamino de Qumran ofrece una perspectiva que puede cambiar nuestra comprensión de estos tiempos difíciles, porque según este documento ancestral, el silencio no es el final de la historia, sino apenas el comienzo de la revelación más grande que la humanidad jamás haya presenciado. El análisis detallado del pergamino de Qumran reveló conexiones sorprendentes con pasajes bíblicos que durante siglos habían desconcertado a los eruditos. El versículo más significativo, Apocalipsis 8:1, donde Juan describe que cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora, adquiere una dimensión completamente nueva cuando se compara con las descripciones encontradas en el documento ancestral. La doctora Ana Lucía Restrepo, teóloga especializada en apocalíptica del Seminario Bíblico de Colombia, pasó meses estableciendo estas conexiones y lo que descubrió cambió su perspectiva sobre las profecías bíblicas para siempre. El pergamino describe el silencio celestial como el momento en que los ángeles detienen sus cánticos, cuando las arpas doradas quedan en silencio, y cuando el trono mismo del Altísimo parece sumergirse en una quietud que precede a la tormenta final. Esta descripción encuentra ecos profundos en varios pasajes del Antiguo Testamento que tradicionalmente habían sido interpretados de manera aislada. El profeta Habacuc 2:20 declara: «Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra». Una declaración que, vista a través del prisma del pergamino, toma una connotación profética mucho más específica. Pero las conexiones no se limitaban a las escrituras canónicas. El Dr. Miguel Ángel Fernández, especialista en literatura apócrifa de la Universidad Católica Argentina, descubrió paralelos asombrosos en textos que habían sido excluidos del canon bíblico. El libro de Enoc, particularmente en los capítulos 40-42, describe períodos de silencio angelical que preceden a juicios divinos. Es como si estos textos antiguos hubieran preservado fragmentos de una revelación más amplia sobre el silencio celestial, explicó el doctor Fernández desde Buenos Aires. El pergamino también arrojaba nueva luz sobre las misteriosas tradiciones místicas que habían florecido en territorio hispanohablante durante siglos. Santa Teresa de Ávila, en sus escritos sobre las moradas del alma, había descrito experiencias de sequedad espiritual y
Noche Oscura, que coincidían sorprendentemente con las descripciones del pergamino sobre los efectos del silencio celestial en el corazón humano. San Juan de la Cruz, en su Noche Oscura del Alma, había documentado fenómenos espirituales que ahora parecían ser ecos proféticos de lo que el pergamino describía como preparación para los tiempos finales. Durante los últimos 5 años, testimonios de toda América Latina habían comenzado a reportar fenómenos que parecían confirmar las descripciones del pergamino. El padre José Martínez, párroco de una iglesia centenaria en Puebla, México, reportó que durante las misas dominicales había comenzado a experimentar períodos inexplicables donde el ambiente se volvía extraordinariamente silencioso, como si las oraciones no llegaran más allá del techo. Similar experiencia fue compartida por la hermana Carmen Delgado en un convento de Cusco, Perú, donde las monjas habían notado que sus cánticos parecían perderse en un vacío que antes no existía. Los fenómenos no se limitaban a experiencias subjetivas. En la Basílica de Guadalupe, en Ciudad de México, los técnicos de sonido reportaron anomalías acústicas inexplicables durante las celebraciones religiosas. Los micrófonos captaban las voces normalmente, pero existía una calidad del sonido que los expertos describían como amortiguada, como si una barrera invisible estuviera filtrando las frecuencias espirituales. El ingeniero de sonido Carlos Hernández documentó estas anomalías durante meses, sin encontrar explicación técnica para el fenómeno. En Colombia, el Santuario de las Lajas había experimentado algo aún más desconcertante. Los peregrinos que visitaban el lugar sagrado reportaban que sus oraciones parecían rebotar contra las paredes, como si el espacio sagrado hubiera perdido temporalmente su capacidad de conducir las súplicas celestiales. El padre Antonio Vargas, custodio del santuario, inicialmente descartó estos reportes hasta que él mismo comenzó a experimentar la misma sensación durante las misas. El pergamino proporcionaba un marco de referencia para entender estos fenómenos. Según el texto, el silencio celestial no significaba que Dios hubiera abandonado a su pueblo, sino que estaba preparando un nuevo canal de comunicación que trascendería los métodos tradicionales de oración y adoración. El documento describía este periodo como una recalibración espiritual necesaria antes de los eventos finales de la historia humana. Las conexiones con profecías bíblicas se extendían también a los libros proféticos del Antiguo Testamento. El profeta Sofonías había escrito: «Calla delante de Jehová, el Señor, porque el día de Jehová está cercano». Sofonías 1:7, un versículo que tradicionalmente se interpretaba como una exhortación a la reverencia, pero que a la luz del pergamino adquiría dimensiones proféticas específicas sobre el silencio que precedería al día del Señor. En Argentina, la teóloga Cachtaraphon Isabel Mendoza había dedicado años a estudiar las apariciones marianas en territorio latinoamericano. Su investigación reveló un patrón inquietante. En los últimos testimonios de videntes en países como Venezuela, Ecuador y Guatemala, la Virgen María había comenzado a comunicarse principalmente a través del silencio, utilizando cada vez menos palabras y más gestos o presencias silenciosas. Es como si incluso las apariciones celestiales estuvieran adaptándose a este periodo de silencio, observó la doctora Mendoza. El pergamino también hacía referencia específica a señales astronómicas que acompañarían el silencio celestial. Describía lunas que se oscurecerían sin causa natural y estrellas que dejarían de cantar sus melodías nocturnas. Los astrónomos del Observatorio Astronómico Nacional de Chile habían documentado anomalías en las frecuencias electromagnéticas provenientes de ciertas constelaciones, anomalías que no tenían explicación científica convencional, pero que coincidían perfectamente con las descripciones del pergamino. Quizás lo más perturbador era que el pergamino indicaba que el silencio celestial no era uniforme en todo el mundo.
Según el texto, ciertas regiones geográficas experimentarían el fenómeno con mayor intensidad, y estas regiones coincidían precisamente con áreas donde tradicionalmente había florecido la fe cristiana. América Latina, con su profunda tradición católica y evangélica, parecía estar en el epicentro de este silencio profético, no como castigo, sino como preparación para el papel que estos pueblos desempeñarían en los eventos venideros. La interpretación teológica del pergamino de Qumrán requirió la colaboración de los más destacados eruditos bíblicos de América Latina, quienes se reunieron en un simposio extraordinario en la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá durante el otoño de 2023. El doctor Esteban Rodríguez, reconocido especialista en escatología del Seminario Mayor San Carlos de México, lideró un equipo multidisciplinario que incluía teólogos católicos, evangélicos y especialistas en misticismo cristiano para descifrar las implicaciones espirituales de lo que el pergamino denominaba el gran silencio preparatorio. Según las conclusiones del simposio, el silencio celestial descrito en el pergamino no representaba una ausencia de Dios, sino una transformación radical en la manera como la divinidad se comunicaría con la humanidad durante los tiempos finales. El texto describía este periodo como el momento en que Dios retira su voz audible para que sus hijos aprendan a escuchar los susurros de su espíritu en las profundidades del alma. Esta interpretación encontraba resonancia profunda en la tradición mística hispana, particularmente en los escritos de los grandes místicos españoles del Siglo de Oro. El padre Luis Alberto Moreno, especialista en mística carmelitana del Instituto Teológico de Vida Religiosa de Madrid, estableció conexiones fascinantes entre las descripciones del pergamino y las experiencias documentadas por Santa Teresa de Ávila. Morsch, la santa describía periodos de sequedad espiritual, donde Dios parecía haberse retirado, pero estos periodos precedían siempre a experiencias místicas más profundas, explicó el padre Moreno. El pergamino sugiere que estamos viviendo este fenómeno a escala global, como preparación para una revelación divina sin precedentes. Las tradiciones católicas latinoamericanas habían preservado durante siglos relatos de tiempos de quietud celestial, que parecían anticipar exactamente lo que el pergamino describía. En los archivos del convento de Santa Rosa de Lima, en Perú, la hermana Catalina Fernández había descubierto manuscritos del siglo XVII que hablaban de un período futuro donde los cielos guardarían silencio para que la tierra aprendiera a orar con el corazón. Estos documentos, escritos por monjas místicas durante el período colonial, contenían descripciones que coincidían sorprendentemente con las profecías del pergamino de Qumrán. La interpretación evangélica del silencio celestial, liderada por el pastor doctor Rafael Mendoza de la Alianza Cristiana y Misionera de Colombia, ofrecía una perspectiva complementaria, pero igualmente profunda. El silencio de Dios no es abandono, es intimidad, declaró el pastor Mendoza durante una conferencia en Medellín. Cuando el ruido celestial cesa, es porque Dios quiere hablarnos en el lugar más íntimo de nuestro ser, donde no hay interferencias externas. Esta interpretación se basaba en pasajes bíblicos como Primero Reyes 19:12, donde Elías encontró a Dios no en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el buero silbo apacible y delicado. Los fenómenos reportados en santuarios de México, Colombia y Argentina comenzaron a ser reinterpretados bajo esta nueva luz teológica. En el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba, el padre Miguel Ángel Santos había documentado experiencias extraordinarias durante los últimos 2 años. Los fieles reportaban que durante las celebraciones eucarísticas experimentaban períodos de silencio interior tan profundo que podían escuchar los latidos de sus propias almas. Estas experiencias no generaban angustia, sino una paz sobrenatural que muchos describían como el abrazo silencioso de Dios. En Argentina, el Santuario de la Virgen de Luján había sido testigo de fenómenos similares.
La hermana María Esperanza Vázquez, responsable de la pastoral del santuario, reportó que los peregrinos comenzaron a experimentar lo que denominaban éxtasis del silencio, estados de contemplación profunda que ocurrían espontáneamente durante las visitas al lugar sagrado. Es como si la Virgen estuviera enseñando a sus hijos una nueva forma de oración que no requiere palabras, explicó la hermana María Esperanza. El pergamino proporcionaba instrucciones específicas para navegar espiritualmente durante este periodo de silencio celestial. Describía prácticas contemplativas que incluían la oración del corazón vacío, una forma de meditación donde el creyente se vaciaba de toda petición personal para convertirse en un receptor puro de la presencia divina. Esta práctica había surgido independientemente en comunidades carismáticas de toda América Latina, sin conocimiento previo del pergamino, lo que los teólogos interpretaban como una confirmación de la autenticidad de la experiencia espiritual global. En Guatemala, el padre José Antonio Ruiz había implementado retiros espirituales basados en las prácticas descritas en el pergamino. Los participantes reportaban experiencias místicas profundas, incluyendo visiones silenciosas, sueños proféticos y una sensación abrumadora de estar siendo preparados para algo grandioso. Es como si Dios estuviera reorganizando las antenas espirituales de su pueblo para recibir una transmisión completamente nueva, describió el padre Ruiz. La interpretación teológica del silencio como preparación para el juicio final encontraba apoyo en múltiples tradiciones cristianas. El pergamino describía el silencio como la calma que precede a la tormenta de justicia divina, pero aclaraba que esta tormenta no sería de destrucción, sino de purificación. Los eruditos interpretaban esto como un período de refinamiento espiritual que prepararía a la humanidad para una nueva era en la relación entre lo divino y lo humano. Las experiencias místicas reportadas no se limitaban a santuarios tradicionales. En barrios populares de ciudades como Lima, Caracas y San Salvador, grupos de oración habían comenzado a experimentar fenómenos similares durante reuniones en casas de familia. María González, una líder de oración de un barrio en las afueras de Bogotá, describía cómo sus grupos habían aprendido a orar en el silencio sagrado, una práctica que emergió naturalmente sin instrucción formal. Comenzamos a notar que nuestras oraciones más poderosas eran las que no tenían palabras, explicó María. El pergamino también describía señales físicas que acompañarían el despertar espiritual durante el período de silencio. Hablaba de corazones que latirían al unísono con el corazón divino y de sueños compartidos entre personas que nunca se habían conocido. Estos fenómenos habían comenzado a reportarse con frecuencia creciente en comunidades cristianas de toda América Latina, creando redes de experiencias místicas conectadas que trascendían fronteras geográficas y denominacionales. La conclusión del simposio teológico fue que el silencio celestial representaba no el fin de la comunicación divina, sino su evolución hacia una forma más íntima y directa de revelación. El pergamino sugería que este periodo prepararía a una generación de creyentes para recibir revelaciones que requerían un nivel de sensibilidad espiritual que solo podía desarrollarse en el silencio profundo de la presencia divina. El análisis de los eventos mundiales de los últimos 5 años, bajo la perspectiva del pergamino de Qumran, reveló patrones inquietantes que parecían confirmar las profecías sobre el silencio celestial. El doctor Gabriel Herrera, astrofísico del Observatorio Nacional de Chile y especialista en fenómenos celestes, había comenzado su investigación escéptico sobre las conexiones entre astronomía y profecía, pero los datos que recopiló lo obligaron a reconsiderar sus posiciones científicas. Durante una conferencia en la Universidad de São Paulo, el doctor Herrera presentó evidencia que dejó perplejos tanto a científicos como a teólogos. Los fenómenos astronómicos recientes habían mostrado anomalías que no tenían explicación científica convencional,
pero que coincidían perfectamente con las descripciones del pergamino. Entre marzo y septiembre de 2023, varios observatorios de América Latina documentaron periodos donde las emisiones electromagnéticas de ciertas constelaciones se redujeron significativamente sin causa aparente. El Observatorio Cerro Tololo, en Chile, registró disminuciones del 40% en las frecuencias de radio provenientes de la constelación de Orión durante las noches de luna nueva. Es como si las estrellas hubieran bajado el volumen de su canto cósmico, describió el doctor Herrera en términos que sorprendentemente ecoaban el lenguaje poético del pergamino. El silencio de Dios ante las crisis mundiales había adquirido una dimensión diferente cuando se examinaba a través del prisma del pergamino. La pandemia de COVID-19, que había transformado radicalmente la forma como la humanidad se relacionaba con lo sagrado, parecía haber sido el catalizador para el periodo de silencio celestial descrito en el texto antiguo. El padre Francisco Méndez, capellán de hospitales durante los meses más críticos de la pandemia en Lima, había documentado un fenómeno extraordinario. Los pacientes en estado crítico reportaban experiencias de encuentros silenciosos con lo divino, donde recibían paz y consuelo sin escuchar voces o palabras específicas. Las guerras y conflictos internacionales habían revelado otro aspecto del silencio celestial. Durante los bombardeos en Ucrania, testimonios de refugiados cristianos describían experiencias donde Dios parecía estar presente, pero sin intervenir audiblemente. Elena Petrov, una refugiada ortodoxa que encontró asilo en Colombia, describió cómo durante los bombardeos más intensos experimentaba una presencia divina que la consolaba a través del silencio, no de palabras. Era como si Dios estuviera abrazándome sin hablar, explicó Elena durante una entrevista en Bogotá. Los desastres naturales que habían azotado a América Latina también mostraban patrones que el pergamino parecía haber anticipado. Los terremotos en México, los huracanes en el Caribe y las inundaciones en Argentina habían sido acompañados por testimonios de sobrevivientes que reportaban experiencias espirituales donde Dios se manifestaba a través de su silencio protector. María Elena Vázquez, sobreviviente del terremoto de septiembre de 2022 en México, describió cómo durante los momentos más aterradores sintió una presencia divina que la tranquilizó sin palabras audibles. No escuché la voz de Dios, pero sentí su abrazo en mi corazón, relató María Elena. El análisis de los eclipses solares y lunares en territorio latinoamericano entre 2020 y 2024 reveló coincidencias extraordinarias con las fechas proféticas del pergamino. El eclipse solar total de diciembre de 2020, que atravesó Chile y Argentina, ocurrió precisamente en una fecha que el pergamino había marcado como significativa para el inicio del gran silencio en las tierras del sur. Los observadores en la zona de totalidad reportaron una experiencia que trascendía el fenómeno astronómico natural. Durante los minutos de oscuridad total, muchos experimentaron lo que describían como un silencio que no era ausencia, sino presencia concentrada. El eclipse lunar de mayo de 2022, visible desde toda América Latina, había sido acompañado por reportes masivos de sueños proféticos compartidos. Miles de personas de México a Argentina reportaron haber tenido el mismo sueño durante la noche del eclipse. Una figura luminosa que comunicaba mensajes importantes sin usar palabras, solo gestos y presencia. El doctor Roberto Silva, psicólogo especializado en experiencias religiosas de la Universidad Católica de Lima, documentó más de 3.000 testimonios similares, un fenómeno sin precedentes en su experiencia profesional. La crisis económica global había revelado otra dimensión del silencio divino ante el sufrimiento humano. En Venezuela, donde la situación económica había alcanzado niveles críticos, las comunidades cristianas reportaban una transformación en sus prácticas de oración. El pastor Carlos Ramírez de Caracas describía cómo su congregación había desarrollado espontáneamente
formas de adoración silenciosa que resultaban más poderosas que las alabanzas tradicionales. Descubrimos que en nuestra pobreza material, Dios nos estaba enriqueciendo espiritualmente a través del silencio sagrado, explicó el pastor Ramírez. Los conflictos sociales y políticos en países como Colombia, Chile y Perú también habían sido marcos para experiencias del silencio celestial. Durante las protestas de 2021 en Colombia, grupos de jóvenes cristianos reportaron experiencias donde sentían la presencia de Dios protegiéndolos sin escuchar instrucciones audibles. Andrés Morales, un estudiante universitario que participó en las manifestaciones pacíficas en Medellín, describió momentos de tensión extrema donde experimentaba una paz sobrenatural que interpretaba como la presencia silenciosa de Dios. El Pergamino había predicho que durante el período del silencio celestial, los medios tradicionales de comunicación divina serían reemplazados por formas más directas e íntimas de revelación. Este fenómeno se había manifestado de manera notable en las comunidades indígenas de América Latina, donde los líderes espirituales reportaban cambios en sus prácticas ceremoniales tradicionales. En las comunidades quechua del Perú, los curanderos describían cómo sus rituales ancestrales habían evolucionado hacia formas más contemplativas que enfatizaban el silencio como canal de comunicación con lo sagrado. Los fenómenos meteorológicos extremos también parecían confirmar las profecías del Pergamino. Las sequías prolongadas en el norte de México, las inundaciones excepcionales en Colombia y los vientos huracanados en el Caribe habían sido acompañados por reportes de silencio atmosférico, donde el ruido natural del viento y la lluvia se percibía como amortiguado por una presencia invisible. Los meteorólogos no encontraban explicaciones para estas percepciones acústicas anómalas, pero los testimonios eran consistentes a través de múltiples eventos climáticos. La transformación en las comunicaciones digitales durante la pandemia había creado paradójicamente un anhelo por el silencio y la contemplación. Las iglesias que habían migrado a plataformas virtuales reportaban que sus congregaciones respondían más profundamente a periodos de silencio contemplativo durante las transmisiones en vivo que a las predicaciones tradicionales. El pastor Miguel Torres de Buenos Aires observó que si la tecnología nos estaba enseñando el valor del silencio sagrado de maneras que nunca habíamos experimentado. Los eventos actuales, cuando se examinaban colectivamente bajo la perspectiva del Pergamino, revelaban un patrón coherente. La humanidad estaba siendo preparada para una nueva forma de relación con lo divino que requería la suspensión temporal de los métodos tradicionales de comunicación celestial para dar paso a una revelación más profunda y directa que se aproximaba rápidamente. El Pergamino de Qumran reservaba sus revelaciones más extraordinarias para los capítulos finales, donde describía con precisión escalofriante lo que sucedería cuando el período del silencio celestial llegara a su fin. El doctor Antonio Vázquez, especialista en escatología bíblica del Seminario Teológico de San José en Costa Rica, había dedicado los últimos 2 años a descifrar estas profecías finales, y sus conclusiones habían generado tanto expectación como temor reverente en las comunidades cristianas de toda América Latina. Según el Pergamino, el fin del silencio no sería gradual, sino súbito, marcado por señales específicas que ya habían comenzado a manifestarse de manera sutil. Las Escrituras revelaban que el término del silencio celestial estaría precedido por lo que el Pergamino denominaba el despertar de los corazones preparados. Este fenómeno se caracterizaría por una sensibilidad espiritual extraordinaria que experimentarían simultáneamente millones de creyentes alrededor del mundo. El texto describía este momento como cuando los oídos del Espíritu se abrirán como flores al amanecer, y los que aprendieron a escuchar en el silencio escucharán la primera nota del coro celestial que anuncia el final de los tiempos. Los testimonios recientes de múltiples países latinoamericanos sugerían que este despertar ya había comenzado.
En Brasil, la hermana Lucía Santos del convento de las Hermanas de la Caridad en Río de Janeiro había documentado experiencias extraordinarias entre las religiosas de su comunidad. Durante los últimos 6 meses, las monjas reportaban sueños proféticos compartidos, donde escuchaban el sonido de trompetas lejanas que parecían aproximarse gradualmente. Tío Mar, es como si estuviéramos sintonizando una frecuencia celestial que está siendo activada lentamente, describió la hermana Lucía en una carta dirigida al Vaticano. El pergamino especificaba que las señales del fin del silencio incluirían fenómenos astronómicos que no tendrían explicación científica convencional. Hablaba de estrellas que volverían a cantar después del gran mutismo y de lunas que brillarían con luz prestada del trono del Altísimo. El Observatorio Astronómico de La Plata en Argentina había comenzado a registrar anomalías en las emisiones electromagnéticas de ciertas constelaciones que parecían estar recuperando gradualmente las frecuencias que habían disminuido durante los últimos años. El doctor Manuel Rodríguez, director del observatorio, confesó que estos cambios no tenían precedentes en la literatura científica. La preparación espiritual que el pergamino prescribía para estos tiempos finales incluía prácticas específicas que habían emergido espontáneamente en comunidades cristianas de toda América Latina. El documento describía vigilias del amanecer, donde grupos de creyentes se reunirían antes del alba para practicar la oración de la expectativa, una forma contemplativa de adoración que preparaba el corazón para recibir revelaciones extraordinarias. En las montañas de los Andes, comunidades indígenas cristianas habían comenzado a realizar estas vigilias sin conocimiento previo del pergamino, siguiendo impulsos espirituales que interpretaban como preparación divina. En Colombia, el padre Diego Morales había establecido una red de centinelas del silencio, grupos de intercesores que se dedicaban a vigilias nocturnas en preparación para lo que denominaban el Gran Despertar. Estos grupos, distribuidos en más de 50 ciudades del país, reportaban experiencias sincronizadas donde durante las mismas horas de la madrugada experimentaban sensaciones de electricidad espiritual que interpretaban como señales de que algo trascendental se aproximaba. Es como si estuviéramos siendo entrenados para ser los primeros en escuchar cuando los cielos vuelvan a hablar, explicó el padre Morales. El pergamino advertía que no todos estarían preparados para el fin del silencio celestial. Describía que aquellos que habían dependido únicamente de manifestaciones espirituales externas y habían rechazado aprender el lenguaje del silencio sagrado, experimentarían el despertar celestial como algo abrumador y desorientador. Esta advertencia había motivado a líderes espirituales de todo el continente a intensificar los programas de formación contemplativa en sus comunidades. Las señales específicas que indicarían el momento exacto del despertar divino incluían fenómenos que el pergamino describía como la restauración del canto angelical. Según el texto, los creyentes preparados comenzarían a escuchar melodías celestiales durante sus oraciones, inicialmente de manera sutil pero con intensidad creciente. En Guatemala, el coro Angelorum de la Catedral Metropolitana había reportado experiencias durante sus ensayos donde escuchaban armonías que no estaban cantando, como si voces invisibles se hubieran unido a sus interpretaciones. El director del coro, maestro Roberto Cifuentes, describía estos momentos como colaboraciones musicales con el cielo. La transformación que experimentarían aquellos que hubieran aprendido a navegar el silencio celestial sería radical según el pergamino. El texto hablaba de nuevos dones espirituales que florecerían como jardines después de la sequía, incluyendo capacidades proféticas, discernimiento sobrenatural y una comunicación directa con las esferas celestiales que no requeriría intermediarios humanos. En México, grupos carismáticos habían comenzado a experimentar manifestaciones que parecían confirmar estas profecías, incluyendo sanidades instantáneas durante oraciones silenciosas y revelaciones proféticas recibidas en estado contemplativo.
El pergamino también revelaba que el fin del silencio coincidiría con eventos geopolíticos específicos que precipitarían una crisis espiritual global. Describía naciones que se levantarían contra naciones y reinos que tambalearían como casas construidas sobre arena, pero aclaraba que estos eventos serían el telón de fondo para la manifestación más gloriosa del poder divino que la historia humana hubiera presenciado. Los analistas geopolíticos cristianos de América Latina habían comenzado a interpretar los conflictos actuales bajo esta perspectiva escatológica. La preparación práctica que el pergamino recomendaba incluía el establecimiento de refugios de silencio en hogares y comunidades, espacios dedicados específicamente a la oración contemplativa y la expectativa profética. En Chile, familias cristianas habían comenzado a transformar habitaciones de sus casas en estos refugios, siguiendo instrucciones que parecían llegar a ellos a través de sueños e inspiraciones espirituales. La arquitecta cristiana Ana María Ruiz había desarrollado diseños específicos para estos espacios contemplativos, incorporando elementos que facilitaran la acústica espiritual y la conexión con lo celestial. El momento del despertar final, según el pergamino, sería tan evidente que no habría duda sobre su naturaleza sobrenatural. El texto describía que los cielos se abrirían como un pergamino que se desenrolla, y que la voz del Altísimo resonaría simultáneamente en todos los idiomas de la tierra. Esta revelación global sería el preámbulo a eventos que transformarían completamente la experiencia humana de lo divino, marcando no el fin del mundo, sino el comienzo de una nueva era en la relación entre el cielo y la tierra. Los creyentes que habían aprendido el lenguaje del silencio sagrado serían los intérpretes de esta nueva comunicación divina, sirviendo como puentes entre las realidades celestiales y terrestres. El pergamino concluía con una promesa extraordinaria. Aquellos que hubieran permanecido fieles durante el período del gran silencio se convertirían en los portavoces de una revelación que superaría todo lo que las generaciones anteriores habían conocido sobre la presencia y el poder de Dios en la tierra.